En este video vamos a continuar con el ejercicio del diagrama de Bode. En este caso vamos a hacer el diagrama de fase con la misma función de transferencia con la que se realizó pues, el ejercicio de diagrama de magnitud anterior. Tenemos una función HDS, que es nuestra función de transferencia, que en este caso, como la vimos en el ejercicio anterior, ya la tenemos en su forma estandarizada. Y también hicimos una división para tener nuestra constante, en este caso, nuestro cero y nuestros polos divididos para tener una mejor visualización, en este caso, para el momento de graficar. Esto nos dividir, pues, en este caso, todos los ceros y la constante, junto con los polos, nos ayuda a tener una mejor visualización y a tener un mayor control sobre nuestro ejercicio y al momento de graficar. Mantenemos una gráfica, en este caso, de hasta 180 grados y en menos 300 grados. En este caso, las líneas puntuadas rojas, vamos a representar los ceros con ella, con nuestra constante para el caso de la anaranjada, y los polos los vamos a poner con cero. Por cuestiones de tiempo, hemos ya preparado las referencias, en este caso para los polos cero constante y las constantes, para que el ejercicio pues, no se nos haga muy extenso la espera mientras se grafica y todo el procedimiento que tiene que realizar. Sin embargo, pues voy a explicar cómo se hace la construcción de dichas semigráficas, en este caso, por decirlo de una manera, de nuestro diagrama. En este caso contamos con una constante, contamos con un cero y contamos con dos polos simples. Entonces, un cero en el origen. Tenemos nuestra constante, que es menos 2, y como sabemos que es un valor negativo, en este caso sabemos que su valor en ángulo va a ser de 180. Ahora, podemos también utilizar un valor como ser negativo de menos 180. Esto depende de nuestra elección. Bueno, esto más que todo es una elección a conveniencia. Podemos visualizar lo que viene después, tener una idea un poco más general o un panorama más grande para al momento de seleccionar nuestro valor, porque como nos puede ayudar, nos puede también dificultar, porque dado caso que si usamos 180, pues nuestra gráfica sube, tenemos un cero que nos va a subir 90 grados más, y vamos a tener solo una bajada de 180, entonces nuestro gráfico va a quedar bastante arriba. Entonces, por eso, por conveniencia, ya que vamos a subir con este cero 90 grados, entonces por conveniencia vamos a elegir negativo 180, que es en el caso de lo que hicimos acá, que graficamos nuestra constante en negativo 180. Lo podemos ver aquí. Ese se mantiene un valor constante de negativo 180 grados. Luego pasamos en el caso de nuestro cero, que como sabemos que nuestro comportamiento se va a mantener exactamente a 90 grados y se mantiene constante. Ahora llegamos al punto de los ceros. En este caso, de los polos, perdón. En este caso de los polos, tenemos un polo en 10 y un polo en 20.000. Sabemos el valor que va a tener nuestro gráfico, que en este caso cuando nuestra frecuencia esté en 10 radianes sobre segundo, nuestro valor de gráfico va a ser de 45. Una década atrás de esa frecuencia pues va a ser un valor de 0, y una década adelante va a tener un valor de menos 90 para el caso de un polo. ¿Cómo lo podemos ver acá? Si nos fijamos, aquí tenemos nuestro polo, que sería 10 en este caso, lo tenemos seleccionado aquí. Ahora pasamos a nuestro siguiente polo y podemos ver que se encuentra en 20.000. Este no es un valor, 20.000 no es un valor que lo tenemos, porque solo tenemos valores unitarios, 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 4, pero sabemos que 20.000 se encuentra en el rango de 1 por 10 a la 3 y 1 por 10 a la 4. Esto, más que todo, saber el punto exacto es cuestión de las divisiones que estemos utilizando en este momento. Como yo estoy usando en centímetros, estoy usando 2.5 centímetros por cada división, entonces hago una multiplicación de 2.5 o 25 por logaritmo en este punto de 2 podría ser, o si prefieren usar 20, en 25 quiero decir, 25 por el logaritmo 2 también le daría el valor exacto en este caso para
las líneas que va a ocupar o le daría el valor en centímetros que necesitaría. También la tenemos a 45 grados, ese es el punto que representan los 45 grados, que sería el polo. Si seguimos de igual forma que el anterior, a 45 grados. Una década anterior, en este caso no necesitamos pues, hacer el mismo cálculo, podemos o bien sumar relaciones o simplemente colocar con nuestra regla una década antes. Aquí tenemos ya una década antes que está en 0 y una década adelante pues lo tenemos en menos 90. Entonces, con eso concluye lo que sería la parte de las semigráficas. Ahora vendríamos a pasar a sumar todas estas gráficas para que nos dé ya el comportamiento de nuestra función. Si nosotros realizamos esa suma, tenemos acá 90 grados positivos y negativos 180, entonces lo que haría es que nos representaría una gráfica, en este caso, de menos 90 grados, que la podemos expresar aquí. Aquí tenemos menos 90 y vamos a comenzar a trazarla. Se va a comportar de esta manera. Y aquí voy a puntear nada más un poco. Entonces llegamos hasta 1. En 1, ¿qué sucede? En 1 ya nuestra gráfica comienza a bajar. 2 décadas después estamos seguros que eso va a estar menos 90 grados abajo de donde no tenemos nuestra posición. Entonces nos ubicamos exactamente en 1. Y bajamos sería hasta este punto exactamente nuestra gráfica. Entonces hasta ese punto ese polo no va a afectar de ninguna manera nuestra gráfica. Entonces se mantiene así constante. Ahora, en este punto, 2 décadas después, sabemos que va a estar negativo, va a estar 90 grados más abajo nuestra gráfica. Entonces, podemos simplemente bajar nuestro punto 1 hasta aquí. Y de aquí, como medir 2 décadas a la otra lado, hacia la derecha. O bien podríamos simplemente también, sí, con un buen uso de la regla y un buen cálculo, manteniendo que esté exactamente un ángulo de 90 grados entre ellas dos, que sean perpendiculares, la posición con el eje y graficar simplemente los 90 a este punto. En este caso también nos podemos ayudar tanto del punto como del punto donde termina nuestra gráfica. Entonces de esta forma simplemente unimos los otros 2 puntos y graficamos nuestra línea. Este es el comportamiento que tendrá el ángulo de la función de transferencia, que en este caso es la que nos va a crear el desfase entre las gráficas, entre nuestra entrada y nuestra salida. En este caso, en frecuencias menores a 1, vamos a ver que no va a haber un desfase. Bueno, perdón, en este caso, para frecuencias menores que 1, va a haber un desfase, que va a ser en este caso de negativo 90, y ese es el desfase que va a mantener. De igual forma, va a ir avanzando. Va a ir subiendo hasta que en este rango se mantenga constante a menos 180, va a volver a bajar y después para todas las frecuencias mayores se va a mantener en menos 270 grados. Aquí, este gráfico, si ustedes pueden ver, mantenemos siempre abajo y decimos que cuando este gráfico es negativo, ¿cómo se llama? Atrasa la función. Y cuando es positivo, pues en este caso adelanta la función. Nuestra función de salida adelanta la entrada. O como en este caso podemos ver que en todos los niveles de frecuencia nuestra función pues atrasa nuestra función de salida, atrasa nuestra función de entrada. Sin embargo, esto depende desde el ángulo que se mire, porque si notamos en este caso en el valor de 180, si nosotros analizamos nuestras gráficas, vamos a encontrar que en un valor para 180 nuestra gráfica se va a mantener tanto en adelanto como en atraso un valor de 180 grados. Esto es porque como son funciones periódicas y simplemente estamos evaluando desde un punto de inicio de una gráfica al punto de inicio de otra. Entonces se podría ver parcialmente que para este punto podríamos sumar de aquí para adelante, de este punto en adelante, o bien solamente de este punto, que sería ya donde vuelve a bajar, que ya excede los 180 grados el desfase, y sumarle 360 grados. Cuando nosotros le sumamos los 360 grados, pues lo que vamos a hacer es que simplemente este lapso de aquí lo vamos a desplazar, y en ese punto la función de salida adelanta en este caso a nuestra función de entrada, y veremos que es diferente
ese análisis. Ahora, no es correcto dividir el diagrama de Bode en este caso de fase, o entonces podríamos tal vez optar por analizar todo y moverlo 360 grados, pero si lo analizamos 360 grados se va a subir exactamente todo. Entonces aquí depende más de la interpretación. Debemos de intentar que nuestro diagrama quede en un valor de 180 y negativo 180. ¿Por qué? Porque ya cuando queda arriba, excede o los 180 o los menos 180, ya nuestra función no queda exactamente un adelanto. Si es arriba queda un atraso. Y si es abajo, ya no queda un atraso, sino que queda un adelanto. Esto es, como les digo, en el caso de la función, ya cuando analizamos la función como tal. Vemos la gráfica de nuestra función de salida y nuestra función de entrada y podemos ver que desde un punto máximo, la diferencia con la otra. Como les digo, en este punto, en este intervalo que tiene 180, no se podría decir ni que está en atraso ni que está en adelanto, porque o se puede decir, porque o está atrasada 180 o está atrasada negativo 180. Como les digo, este análisis se puede ver mejor ya observando las gráficas y viendo cómo se mueve.